Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé, Leonardo, porque tú acababas de entrar. Tú me dijiste que ya tenías equipo. Por eso, pero es que no escuché si dijo algo anteriormente. Pues no, no Porque vi que en el chat escuchaste. pusieron que le tenemos que mandar correo con los integrantes. Bueno, A ver, no sé. ¿Dónde dice lo del correo? en el chat pusieron, profe, le mandamos los integrantes por el correo y alguien puso sí. No sé si tienen que ver o no. Por eso me ¿Cuál confundí. correo? No sé, así lo pusieron ¿En dónde? en el chat. Ah, Profe, eso en el fue, yo chat lo es que puse. me estabas diciendo Eh, correo y yo no sabía cuál correo. A Así ver, Ah, le sí. quería preguntar que los que ya tenemos equipo, ¿los registramos mandándole los integrantes a usted por correo o cómo podemos registrarlo? ahorita con que ustedes estén organizados y luego nosotros les vamos a pedir los equipos. Normalmente lo que hacemos es que cuando ya entregan la primera tarea, ya con eso sabemos cuáles son los equipos. Pero ahorita, como es medio enredado, igual y conviene tenerlos registrados, pero eso lo vamos a hacer después. Ahorita con que ustedes tengan sus equipos formados y ya luego vemos cómo registrarlos. Ok, gracias. Ok, ok, Gracias. Aldo. A ver, de los que están presentes, ¿a quiénes les falta todavía equipo de trabajo para entregar las tareas? Levanten la mano, por favor. Ok, ¿son todos? ¿Falta alguien? ¿Para qué levantan la mano? Perdón, es que acabo de entrar. Ajá. Les estoy preguntando quiénes les falta equipo de trabajo para entregar las tareas. ¿Ok? Parece que ya son todos. Entonces son 2, 4, 6, 7. Entonces podemos hacer uno de 4 y otro de 3. Entonces, a ver, Luis Alfonso, Gerardo, Aldo y Brandon son un equipo. ¿Quién de ustedes 4 se encarga de armar el grupo de WhatsApp? ¿Nadie? Aldo, muy bien, Aldo. Entonces, tú dices, les avisas por el grupo de WhatsApp para que les puedas mandar, para que los puedas incluir en el grupo de WhatsApp del equipo, ¿ok? ¿Sale? Y luego, Miguel Ángel, David y José Ángel son otro equipo. ¿Quién de ustedes 3 se encarga de abrir el WhatsApp del equipo de trabajo para entregar las tareas? Miguel, David, José Ángel, ¿andan ahí? Ok, muy bien, Miguel Ángel. Entonces tú abres el grupo de WhatsApp para que estés en coordinación con ellos 3. ¿Sale? Y luego vemos lo del registro. Sale. Profe, otra duda rápida. Ajá. Eh, en las tareas que va a dejar la siguiente semana, ¿a dónde se las entregamos? ¿Al chat Eso de los WhatsApp? ayudantes les van a dar las indicaciones. Ok, gracias. Sale. Bueno. Ok, ¿algo más de esto? ¿Todo bien? Entonces ya pasamos a la discusión, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme poner en la pantalla los, los ejercicios que les dejé. A ver, ¿los leyeron? Sí, Es del archivo que nos mandó ayer, ¿no? Sí. Ah, entonces sí. ¿Todos los leyeron? Sí, Ok. ¿Los discutieron en equipo? No porque acaban de hacer el equipo, ¿verdad? Exacto.
Ok. A ver, ¿alguien investigó el método que utilizó Arquímedes para aproximar el número pi? ¿Lenin Creo o Miguel? sí. Yo lo investigué, intenté entender la geometría, pero no la entendí. Así que entendí un concepto más básico y ya encontré la respuesta. ¿Nos quieres platicar? Ah, ¿Cuál sí, es el claro. método? Ok, Am, ¿cuál es el método? pues la manera, bueno, lo que encontré fue que empezamos con un cuadrado, un cuadradito y un cuadradote. El cuadradito está inscrito dentro del círculo, es decir, que, que si tú tomas 4 puntos de círculo y estos 4 puntos van a formar un cuadradito. Y luego hay, el cuadradote está circunscrito en el círculo, es decir, que si tomas 4 puntos, esos 4 puntos como que el lado va a estar pero ahora por afuera. Y eso lo que se traduce es que si la circunferencia es de 1 de radio, vamos a tener que su área va a ser, que su perímetro va a ser menor. Mi hermano. Mayor, ¿no? No, el cuadradito va a tener un perímetro menor que el cuadrado. Ajá. Y luego, comparando el perímetro contra el radio, podemos aproximar pi. ¿Por Y qué? obviamente, Porque, ¿mande? aquí lo que sabemos es que el perímetro es proporcional al número pi, ¿verdad? Ujú, exactamente. Bueno. Y pues obviamente con un cuadrado, pues como que no es el mejor polígono que podemos usar para medir a pi. Ujú, Más conforme se le van agregando lados a un polígono, ujú. esta aproximación se va volviendo más y más precisa. Claro, por ejemplo, un polígono con 1 millón de lados, pues ya va a ser muy cercano al perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Justamente. Ujú, Y Quantum Fracture justamente hizo un código en el ujú, que venía todo eso, ujú. pero no se programa en C++, así que lo traducí a Python. Y Ajá, una vez en Python, ajá. empecé a jugar con los lados y me arrojó que se requiere un polígono de 256 lados para que se tenga pi con 3 cifras de precisión. O sea, 3.4, ¿200 cuántas dijiste? 256 lados. Y Ajá. porque empezamos con 4 y luego usas la geometría, magia, para que se dupliquen los lados del polígono, tanto el de adentro como el de afuera, Ujú. y así sigues. Entonces los lados se duplican, así que vamos de 4 a 8, 16, y entonces requiere una cantidad de iteraciones para llegar a un polígono que es potencia de 2, de 256. Ok. A ver, vamos a ver qué encontraron. Salma, habías levantado la mano, ¿no? Sí, profe, pero pues es parecido a lo que hizo el compañero y pues igual vi un video en donde a partir de, hacían un círculo, después un hexágono, justamente lo que pone el compañero y de ahí se iba como dividiendo, pero Ajá. pues igual no le entendí como que muy bien, que Ah, íbamos exactamente. pero ahorita con lo que comentó tu compañero, ¿ya lo entendiste? Sí, ya un poquito mejor, sí. Ok, pero entonces tú no viste cuántos polígonos eran necesarios. No, Ok, solo vi la idea muy general. ok. A ver, Ángel, tú investigaste y dices que con un hexágono se aproxima a pi, pero los dos decimales de pi se empiezan a acercar a partir de 96 lados y hasta miles de más para que sea más preciso. Bueno, eso es lo que encontraste. Ok. O sea, lo que encontraste, Ángel, es que con 96 lados apenas llegas a la aproximación de 3.14. Ok, y luego, 96, ¿qué? 96 lados.
Es que 3 cifras o 2 cifras decimales, Ángel, porque en lo que escribiste dijiste 2 decimales de pi y aquí abajo pusiste 3. Con 96 lados obtuviste 3.141 o 3.14. Con 96 lados. Ok, con 3. Ok, entonces vean que no coincide. Ok, luego Emanuel. Yo iba a comentar que en mi caso no lo investigué, pero lo traté de hacer bajo las mismas observaciones Ujú. que ya habíamos O sea, ¿tú platicado hiciste el cálculo a mano, a eso te recientemente. refieres? Lo que me refiero es que pues me propuse el problema y pues dije, bueno, pues vamos a, usando un polígono, pues aproximar el valor de pi. Y efectivamente, primero, bueno, lo primero que uno tiene en consideración es que mientras un polígono tiene más lados, bueno, un polígono inscrito en mi caso, Ujú. se va apareciendo mucho más el círculo y la diagonal, o sea, del centro a un vértice es igual a- al radio de la circunferencia y su área, por el otro lado, son prácticamente, bueno, son muy cercanos. Entonces, yo lo que hice fue, este, tomé en mi caso, el perímetro de este polígono y dado como era muy parecido al del círculo, pues yo propuse que para sacar su perímetro con una fórmula, en vez del clásico para un polígono que es la longitud del lado por el número de lados, pues propuse que era pi por diámetro, o sea, pi por pi por 2 radio. Y lo único que tuve que en mi caso sacar fue proponiendo un polígono en mi caso, de 100 lados del lado longitud A1, pues calcular el perímetro con la fórmula de perímetro para un polígono regular, o sea, el que ya había mencionado y luego pues, ajá, con un poco de geometría pues sacar la longitud del radio y sustituir estos dos valores en la ecuación que ya conocemos de de diámetro, no, de circunferencia, que en este caso es el perímetro del polígono por radio. Entonces, en mi caso, yo despejé pi y con los valores que yo había tenido, pues te saco una aproximación y efectivamente a los 100 lados saqué un número de pi que era igual que tenía 3 decimales de exactitud. Y eso. Entonces tú dices 100 lados, aunque el procedimiento no sé si lo estés haciendo correctamente. Porque, o sea, tendría que revisar tus ecuaciones para saber si sí va a funcionar. Porque obviamente el perímetro de estos polígonos tiene que estar relacionado con, o sea, la distancia del centro del polígono a uno de los vértices la estás relacionando con el radio de la circunferencia. Sí. Ajá. Entonces, eh, ¿cuál es si no usas la relación entre esa distancia y el lado que mide ese polígono, en función de cuántos lados tienes, si esa relación no está bien hecha, no te va a salir bien la cuenta. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, de las dos fórmulas que me dijiste, la del perímetro del polígono, que es lo que mide el lado por la cantidad de lados, y la del perímetro de la circunferencia, tienes que relacionar de alguna manera la distancia del centro del polígono al vértice, que es la misma del radio, con lo que mide el lado. O sea que falta esa fórmula. En lo que dijiste, no sé si tienes esa fórmula. Imagino, yo lo hice por decirlo de alguna manera, supongo que más empírico.
O sea, nada más ahora sí que viendo el caso y proponiendo ideas, pero Ajá. Pero sí, sí te das tan cuenta formal de lo que no. te digo. O sea, mira, déjalo, escribo aquí. ¿Sí ven mi hoja o nada más ven lo que está presentado? Su hoja y lo que presenta. Ok. Bueno, entonces, aquí está el centro de la circunferencia, que a la vez va a ser el centro del polígono. Entre más lados le metas al polígono, este lado es más chiquito. Entonces, esta distancia no cambia. Lo que cambia es lo que mide el lado y eso está en función de cuántos lados estás eligiendo. Pero por la geometría que tienen aquí, obviamente tienen este triángulo que está formado. Entonces, la cantidad de lados les va a definir cuánto mide esto, pero porque también está esto ya está fijo. ¿Podría ¿De volver a acuerdo? repetir eso, por favor? Entonces, el perímetro del polígono, que le voy a poner perímetro del polígono, es lo que mide el lado, esto es el lado, por la cantidad de lados, ¿verdad? Sí. Ahora, por cómo estamos eligiendo el polígono que está circunscrito, una vez que tú fijas cuántos lados tienes, esto está en función de esto. O sea, el valor de la longitud del lado está en función de cuántos lados estás eligiendo. Y mi pregunta es, ¿cuál es esta fórmula? ¿Por qué? Porque esto ya está fijo. Y este es el radio de la circunferencia. Calculando esta fórmula van a poder hacer esa relación. ¿Se entendió? Sin esta fórmula no podrían estar relacionando esto. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Pues pi por 2 veces el radio. Que pueden elegir que el radio mida 1, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Entonces, ahorita lo único que le decía a su compañero es que para poder relacionar esta fórmula con esta, necesitan forzosamente esta. ¿Se dan cuenta? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más hizo este ejercicio? Entonces ahora, vean, hay 3 propuestas de respuesta. Hay quien dice que se necesitan 256 lados, hay quien dice que 96 lados y alguien dijo 100 lados. ¿Qué procede? ¿Por votación? Lo podemos comprobar, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? Pues, por ejemplo, ve que el compañero había hecho 290 y... ¿Qué dijiste, perdón? 290 y qué? 256. 256 es Ajá. lo que mide, ¿no? Y podríamos, o sea, teniendo en cuenta que eso va a medir cada lado, no dijo cuánto medía, ¿verdad? O sea, cuánto tenía que medir cada lado. De los 256 no dijo cuánto tenía que medir, ¿o No, sí? porque partimos de un cuadrado y a partir de el radio de la circunferencia automáticamente se calcula todo lo demás. Ajá. ¿Pero qué radio estás trabajando? ¿1? Sí, el radio. Igual, ¿verdad? Aquí. Entonces, básicamente,
2 veces pi, pues es más o menos hasta 3 cifras decimales. A ver, pi es 3.1415 puntitos, ¿no? En esta fórmula tienen que multiplicar por 2. Entonces, el perímetro de la circunferencia, que es 2 veces pi, es igual a ¿cuánto? La cuestión aquí es saber multiplicar un 2 por un número con una infinidad de cifras. ¿Y qué me tendría que quedar? ¿6.283 infinito? Bueno, punto, A ver, punto. 6.28. 28.3. Ajá, 3. 3. ¿Y qué sigue? ¿Podríamos poner puntitos o es otra cifra? Nada más para saber qué cifra seguiría. 0. 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 5, 10, pero la que sigue es 9, ¿no? Sí. Y 2 por 9 da 18, entonces vamos a llevar una. Y queda 1 y ya pongo los puntitos. Entonces, para que la precisión sea de 3 cifras, necesitamos calcular n de modo que la longitud del lado del polígono por la cantidad de lados nos dé 6.283 puntitos, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos lados necesitamos para que esta multiplicación nos quede esto? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero para hacer esta operación, necesitamos esta fórmula. ¿Alguien la tiene? Los que hicieron la programación, ¿saben esta fórmula? ¿O solo copiaron un código ya hecho y quién sabe cuánto es esa fórmula? ¿O cómo lo hicieron para programarlo? ¿Para programarlo usaron esta fórmula o lo hicieron de otra manera? Bueno, ln es la longitud de cada lado dependiendo del valor del número de lados, ¿no? El número de lados, ajá. Yo tengo yo saco directamente el perímetro, no sé si sea útil. Pero, Es que el dato con el que yo ¿a qué empiezo es el perímetro y ya luego a partir de eso hay otra fórmula que me apoya en la conversión para obtener el nuevo perímetro. pero ¿cómo que tú empiezas con el perímetro? Eso no es claro, ¿no? Es que yo empiezo con un perímetro A, ¿no? Que es el cuadradito. Y Ajá. A, como yo empiezo con un cuadrado, es Ujú. 4 por raíz de 2 por el radio. En este caso, mi función ln sería raíz de 2 por el radio, creo. Y un perímetro B, que es el cuadrado del polígono de afuera, que como empiezo con un cuadrado, mide 8R. En el caso de, sería otra ln, y sería 2 por el radio. Y luego, y ahora, basando en la suposición de que tengo un perímetro, no entiendo la geometría, no quisieron explicar la geometría, pero a partir de eso, tomo el doble del producto
de A y B, y todo eso lo divido entre la suma de A y B. Y eso es Ajá. el nuevo perímetro A. Y a partir del nuevo perímetro A, no, ese es el nuevo perímetro B. Y A va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de A y B. Ajá. Y eso se repite hasta que llegamos al número máximo de lados que se le dio al programa. Ajá. Y al final se calcula el error basado en la diferencia entre los perímetros. Sí, lo que su compañero no necesita esta fórmula porque lo que hace es calcular el perímetro. Le voy a poner aquí como subíndice. Este es el polígono. Perímetro del polígono P. Entonces, le voy a poner aquí la cantidad de lados que tiene, ¿no? Entonces, su compañero no usa esta fórmula porque lo que hace es que, lo que yo tengo entendido es que, dado un perímetro que ya conoces, que en este caso el inicial es el de 4 lados, él lo que se fija es cuánto mide el perímetro del polígono de 8 lados en función del perímetro del polígono de 4 lados. Y ve esa relación, entonces sí es otra fórmula. ¿Sale? Ahora, como ahorita las ibas diciendo rápido, pues no sé si las fórmulas estén bien, pero en principio eso debería de estar bien. Porque al final de cuentas tú estás calculando esto conforme vas haciendo crecer esto, ¿no? Ajá. Nada más que en lugar de verlo a partir de esta fórmula, es otra. Y pues también se vale. Ahora, para saber si los cálculos están bien hechos, hay que revisar eso de ahí. Entonces, yo lo que les propongo para ahorita pasarnos a otros ejercicios es que nos puedas compartir esa fórmula, la fórmula, o sea, yo lo que entiendo es que tú tienes, a ver, esta es otra cuenta. Tú calculas el perímetro del polígono de n lados y te fijas esto, cómo se relaciona esto para calcular el perímetro del polígono del doble de lados, ¿verdad? Así es. Entonces, esto de aquí, la fórmula de cómo calcular esto en función de esto, te propongo que la mandes al grupo de WhatsApp para que la puedan revisar. Ok. La pura fórmula. Está bien, está bien. ¿Sale? Entonces, creo que busca esta fórmula específicamente. Pero Ok, no se las lo mando manda al grupo de el WhatsApp. código, sino manda la fórmula para que todos la puedan revisar si está bien calculada. ¿De acuerdo? Sí, Emanuel, dime. Nada, que se me ocurrió cómo sacar la longitud del lado, dado el número de lados del polígono. Ok. ¿Cabe aquí la fórmula? ¿O es más larga? Más que nada la quería contar porque no sé específicamente cuál es, pero la idea es que con el número de lados puedes obtener el ángulo Así es. de el triángulo, o sea, Sí, el pedacito este ángulo, que le ¿verdad? corresponde, ajá. Ajá. Y si ese triángulo le trazas la altura, corta el ángulo en dos iguales. Entonces se forma un triángulo rectángulo y conociendo precisamente el ángulo del nuevo triángulo con funciones trigonométricas puedes obtener la longitud del lado. Bueno, en este Sí, caso la mitad, solo la multiplicas por 2 y sí. se También obtiene el con el lado. ángulo. También con el ángulo y la ley del coseno pueden calcular esto. ¿Sale? Por eso les digo que hay varias maneras. Entonces, yo lo que les pido es, bueno, que su compañero mande la fórmula de cómo calculó esto conociendo este valor, para que la puedan revisar. Y les encargo que de ejercicio calculen esto. ¿Cómo pueden saber lo que mide el lado del polígono de n lados? ¿Sale? Y luego lo volvemos a revisar para ver cuál fue la cuenta correcta.
¿Les parece? ¿Sí está bien? Ahí. Sí. Aquí está. Sale. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, investiguen las velocidades medias de los corredores. ¿Qué más? A ver, alguien que lo vaya leyendo mientras mando la foto. Investiguen las velocidades medias de los corredores que poseen las marcas mundiales de velocidad en 100 metros planos, tanto femenil como varonil, mostrando cómo las calculaste. Si V es la velocidad media alcanzada por uno de estos corredores, podemos asegurar que alcanzó en algún momento, en algún instante, esta velocidad. Justifica tu respuesta. Y aquí yo tengo una pregunta. Sí. En Wikipedia, como que se repetían las competidoras femeninas. Ajá. Entonces no sabía si incluir las marcas repetidas pese a que fueran de la misma atleta o incluir las marcas por atletas diferentes. A ver, primero dime las que tienes. Tengo las de para masculino, 9.58 de Usain Bolt. Entonces, en varonil es 9.58 de Usain Bolt. Si me equivoco, avisen, por favor. De Bolt, ajá. Luego, en femenil. En femenil tengo 10.49 de Griffith. ¿Con doble F? Sí. ¿Y TH? Sí. Ajá. Luego, en segundo lugar, tengo en varonil 9.69 de Guy. A ver, espérame tantito. Pero estas son las marcas mundiales, ¿no? Ya con estas. Sí. ¿Con esas dos? Sí, con esas, ¿no? Porque esas son las dos marcas mundiales que hay ahorita, ¿no? Ajá. Ok, sale. Ya con esas. Sale. ¿Cuál fue la velocidad media en varonil? ¿Cuál fue la velocidad media? De los primeros. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula de velocidad media. Distancia sobre tiempo, ¿no? Que son 100 metros sobre 9.58. 9.58. Ajá. Y eso da exactamente eso o aproximadamente eso, Ángel. Aprox. Ok. Le voy a poner aquí aprox 10.43 metros sobre segundo. Y en femenil, la velocidad media, aquí, bueno, es 100 metros entre 10.49 segundos. ¿Y esto les da? $9.53 metros por segundo aproximadamente. ¿Sale? Ok, ahora. Esta es la velocidad media en cada competencia, ¿verdad? La velocidad media que registrada. Ahora, pregunta. ¿Se puede asegurar que durante la carrera alguno de los corredores, por ejemplo, Bolt, tuvo una velocidad instantánea de 10.43 metros por segundo? Como ven. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Mira, a ver, primero quiero ver si entendieron la pregunta del PDF. Dice, ¿podemos asegurar que alcanzó en algún instante esa velocidad? Dice, si B es la velocidad media alcanzada por uno de estos corredores,
¿podemos asegurar que alcanzó en algún instante esa velocidad? Entonces, Emanuel dice que sí, pero el chiste es justificar la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué, Emanuel? Yo también digo que sí. Pero a ver, ¿por qué? Bueno, yo digo que sí porque, bueno, por definición la velocidad media es como la velocidad mínima a la que debe de recorrer el atleta para que en el tiempo, para que en el tiempo dado pueda recorrer toda la, toda la, el- toda la distancia. Entonces, No, sin algún, no, espérame, ya te voy a repelar, no es cierto. Porque los corredores parten del reposo. Entonces la bueno, velocidad mínima es cero. entonces mi idea es que es la velocidad constante mínima para que en el tiempo dado el corredor pueda llegar a la meta, o en este caso se pueda desplazar los 100 metros. A ver, Entonces, entonces, espérame, vamos a aclarar eso que dices. Si los corredores llevaran velocidad constante, esta tendría que ser la velocidad constante para obtener esa velocidad media. En eso sí estoy de acuerdo. Pero no sí, llevan velocidad constante. no, entonces, es a lo que voy. Si en algún punto de la carrera el corredor o atleta lleva una velocidad menor a la promedio, significa que en el intervalo de tiempo que le queda tendrá que correr a mayor velocidad que la velocidad promedio, porque ¿Cómo si ven? lo A ver, hicieran, espérame. Primero, para evitar las confusiones. Lo que es un hecho es que los corredores, al arrancar, cuando empieza la carrera, llevan una velocidad por abajo de la velocidad media, porque estaban en reposo y van arrancando. O sea que si ustedes grafican, a ver, vamos a poner aquí velocidades instantáneas, ¿no? Aquí va el tiempo, aquí va velocidad instantánea. Le voy a poner velocidad instantánea. Entonces, al inicio de la carrera, en ambos casos, tiene que subir. La velocidad media anda por aquí. Si fuera constante, tendrían, aquí es cuando acaba la carrera. En el tiempo final, acaba la carrera. ¿Ok? Entonces, si el corredor llevara todo el tiempo como velocidad instantánea el valor de la velocidad media durante todo el recorrido, justo en ese tiempo recorre esa distancia. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Pero los corredores parten del reposo, entonces tienen que empezar con una velocidad de 0 y van aumentando. Ahora sí, sigue con tu idea. ¿Cómo te llamas? Emanuel, Emanuel. Entonces, va aumentando y tú dices, si todo el tiempo la velocidad instantánea fuera menor a esta velocidad media, ¿qué pasaría? el corredor no podría llegar a la meta con el tiempo En que, este que tiempo tiene. no recorrerías los 100 metros, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, Emanuel dice, en algún momento la velocidad instantánea tiene que ser mayor a la velocidad media. En eso estoy de acuerdo. En algún momento la velocidad instantánea tiene que ser mayor a la media. Bueno, le voy a poner aquí así. A la media. De otro modo, en ese tiempo, no podría el corredor
cubrir 100 metros. ¿Sale? Hasta aquí estoy de acuerdo. En algún momento, parte del reposo, en algún momento la velocidad instantánea tiene que ser mayor a la media para lograr recorrer en este intervalo de tiempo los 100 metros. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. ¿Y luego qué sigue, Manuel? Bueno, y luego supongo que como conclusión o inferencia, que en la transición de, del corredor, del inicio hasta cuando toma, de la transición del inicio hasta que llega a alcanzar la velocidad instantánea mayor a la promedio, en esa Vamos a transición decir que debe de pasar, en un rebasar. tiempo T0 rebasa la velocidad media. Muy bien. Ajá. Y que en algún momento entre T sub 0, sería desde desde T igual a T 0. igual a 0, ¿no? Aquí Sí, es tiempo 0. Ajá. que entre 0 y T sub 0 Ajá. debe de pasar por la velocidad media. ¿Por qué? Porque, hasta donde yo entiendo, no se valen estos, entre comillas, brincos. O sea, la recta tiene que ser continua y no puede O sea, llegar. Ajá, y para llegar desde desde la velocidad instantánea en la que estaba a la que es mayor, tiene que forzosamente pasar por la velocidad media. Y ok, la a ver, intersección entonces. es el Ajá, momento entonces, en a el ver, que dice Manuel, déjame te ayudo. Dice, si nosotros nos fijamos en la curva que se obtiene de graficar este comportamiento de cuál es la velocidad instantánea en cada instante de la carrera, la curva no puede dar brincos. ¿Se entiende a qué se refiere Manuel con no puede dar brincos? Es decir, porque yo le iba a decir, a ver, ¿qué tal que va subiendo? Y de repente la velocidad crece instantáneamente mucho y nunca pasa por la velocidad media. Y Emanuel dice, no, eso no puede pasar. Entonces, si Emanuel tiene razón y las curvas que describen estos comportamientos de velocidades instantáneas no pueden dar este brinco, efectivamente la curva tiene que cruzar a esta constante, a esta, tiene que pasar por esta altura y cuando cruza esta altura es justo el momento en que el corredor llevaba esta velocidad. ¿Lo ven? Entonces, voy a poner esa afirmación en la otra hoja. Entonces, si la curva que nos dice cuál es la velocidad instantánea en cada momento de la carrera, no puede dar saltos, que noten que esto no está muy claro qué significa. Entonces, en algún momento, la velocidad BI es igual a la velocidad media. Pero ahora la pregunta es, ¿de verdad no puede haber saltos?
¿Se entiende la discusión? ¿Cómo ves, Emanuel? Yo opino que no se pueden dar saltos y Está bien, o sea, respeto tu opinión. Ajá, y Pero mi respuesta es... Ujú. el chiste es argumentar, ¿no? Porque los terraplanistas, y no te estoy queriendo comparar, nada más digo por poner así una exageración. Pues los terraplanistas opinan que la Tierra es plana, pero es el problema de las opiniones, ¿no? Que todo mundo tiene una. Y en el ámbito científico, de lo que se trata es de argumentar las afirmaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, decía lo de los terraplanistas porque eso pasa cuando se dice, es que todas las opiniones son válidas. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero eso no las hace válidas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Lo digo porque ahorita está de moda que todo mundo tiene derecho a tener una opinión, cosa en la que estoy de acuerdo, pero de eso a que toda opinión es válida es otra cosa. ¿Sale? Entonces, este razonamiento de Manuel estoy completamente de acuerdo. Entonces, para poder asegurar que en algún momento la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, tenemos que poder justificar por qué las velocidades instantáneas se comportan de una manera en que las curvas que describen el comportamiento de las velocidades instantáneas no pueden romperse, no pueden dar brincos. Pues podemos poner a que llegan a una intersección, ¿no? O sea, Por llega eso, un punto... pero, o sea, tú tienes la recta que corresponde a que en cada momento, si tú vas a velocidad instantánea constante igual a la velocidad media, recorres en ese tiempo esa distancia, los 100 metros. Pero si tu curva que describe las velocidades instantáneas se pudiera romper, por ejemplo, que fuera así, y luego cuando va a cruzar aquí, deja un huequito la curva y se sigue. ¿Y qué tal que en este momento la velocidad instantánea se hizo cero? Esto puede pasar con las velocidades instantáneas. Dime, compañera. Pues yo digo que, bueno, sí, en este caso sí volvemos a ese modo porque a lo mejor quizá puede abandonar la carrera o se lastima, ¿no? Entonces en este caso pues la velocidad bajaría a cero, ¿no? O sea, entraría en reposo como inició. A ver, ¿cómo ves, Emanuel? Bueno, en tal caso de que, ajá, como mencionaba, de que si se cae, o de que en algún momento lo pensemos de que va tan rápido, es que en esta aceleración, si pudiéramos graficar la velocidad, podríamos ver cómo no instantáneamente, ahora sí, la velocidad brinca, sino que progresivamente cómo va aumentando de velocidad. Y bueno, O sea, y lo yo que lo que dice, digo, ajá, perdón, lo que dice Manuel es que no puede ser así, sino que aunque se cayera y fuera algo repentino, tendría que ir subiendo, bajar así, y aunque se recupere el corredor, tiene que subir así, sin romperse la curva. ¿Cómo ves, compañera? ¿Quién eres, Stephanie? No, Carla. Carla, perdón. Ajá. ¿Cómo ves, Carla? Él sí, dice, estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo si en se eso. cayera la gráfica de velocidades instantáneas, la curva que describe el comportamiento de las velocidades instantáneas se vería así. Va subiendo, se cae, pero al caer no se rompe la gráfica, sino que baja rápidamente y aunque el corredor se recupere, se pare y vuelva a correr, va a ir subiendo paulatinamente sin romperse y va a tener que rebasar la velocidad media. Pues yo creo que sí, no, o sea, a lo mejor se habría un lapso en el que igual otra vez volvería como en reposo cero, pero si se repone, pues volvería otra vez a aumentar, ¿no?
porque por así decirlo, pues continúa con la carrera. Sí, pero vean la diferencia. Estoy de acuerdo en que la situación roja puede ocurrir, pero la pregunta es, ¿por qué es imposible esta situación? ¿Se ve la diferencia? Sí, Ricardo. Pues porque si se rompe la situación, entonces hablamos de otra carrera, ¿no? De otro incremento de velocidad, o sea, otra velocidad, o sea, como si de repente nos fuéramos al salto de altura y midiéramos la velocidad que corrió ese atleta, o sea, es algo totalmente distinto. O sea, tú dices que en el salto de altura sí se puede, o sea, por ejemplo, así, mira, aquí está la velocidad media. Bueno, Entonces, me refiero les digo, espérame tantito. Sí. Entonces, va subiendo y de repente la velocidad crece mucho. Que fuera así, mira. No se cayó. De repente se fue más rápido. La pregunta es, si esto puede pasar, y si afirman que nunca puede pasar. Ahí no puede decir que como el cuerpo ya iba acelerado, pues ya no, la velocidad instantánea es menor. O sea, es decir, que si en el salto de altura va recorriendo, ¿no?, esa distancia, y la velocidad instantánea que hace del salto es la diferente que cuando inicia. Ajá. Pero, o sea, todavía no entiendo si estás argumentando si puede o no puede pasar esta situación. O sea, yo digo que sí porque, o sea, el cuerpo va acelerado y entonces la velocidad instantánea es menor que cuando él inició. O sea, que cuando él arrancó es diferente que cuando él saltó. Ajá, pero lo que dice Emanuel, y que luego estuvo de acuerdo la compañera Carla, es que el cambio no es abrupto de manera que la curva se rompe, sino que aunque sea abrupto, tiene que ser de esta manera. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo, pero como el cuerpo ya iba acelerado, la velocidad instantánea va a ser menor. O mayor, ¿no? Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿los cambios de velocidad instantáneos abruptos pueden generar que la curva se rompa? ¿O tiene que ser así, como que baja rápido y luego sube rápido, pero no se rompe? Jael, ¿qué opinas? Yo opino que no puede ocasionar que la curva se rompa, pero sí puede hacer que baje rápido y suba rápido. ¿Pero por qué no se puede romper? Porque es como... O sea, no puedes hacer un salto, aunque sea muy rápido, el cambio de velocidad se puede graficar. En cambio, no se puede Está romper. graficado, mira. Esta curva que está rota está graficada. Sí, pero del punto de abajo al punto de arriba no hay un registro. Entonces, por muy rápido... Mira, el registro en este momento que se rompió ocurre en un tiempo T0. ¿Sí? Sí hay registro de velocidad. Solo que el cambio fue abrupto. Iba subiendo y de repente, en lugar de ser este valor, es un valor más grande, sin haber pasado por todos estos valores. Entonces sería como un viaje en el tiempo, ¿no? No, porque el tiempo está aquí abajo. El tiempo no se rompió. Pero eso como dice mi compañero, ¿no? O sea, por mucho que reposes, pues debe de haber como un registro entre esa separación. Fíjense que a todos los tiempos, a ver, lo voy a poner aquí. Aquí está el tiempo cero, ¿eh? Aquí está el tiempo cero. Fíjense que en este dibujito, las velocidades en cada instante hay un registro de velocidad. O sea, la curva sí representa una función. A cada instante sí le corresponde una velocidad instantánea. El problema no es que no haya una función aquí. Sí es función. El problema es que la curva está rota. Para los que lo vieron en prepa, esta curva es discontinua, mientras que esta es continua. O sea, es un problema de continuidad. Entonces, para quienes hayan oído hablar de continuidad
Lo que les estoy preguntando en realidad es ¿por qué el cambio de velocidad instantáneo es continuo? ¿Se entiende la pregunta? Quienes no lo hayan visto, no se preocupen. En este contexto de la discusión, ¿a qué se refiere con que el cambio de velocidad pueda ser discontinuo? A que la curva que describe el cambio de velocidad se pueda romper. Si es continuo, no se puede romper la curva. ¿Ok? Luis Alfonso. Sí, yo quisiera regresar al de la curva roja Sí. y argumentar por qué considero que no puede existir ese punto. Y es que tenemos que observar que estamos trabajando con una variable que es el tiempo. Sí. Si nosotros suponemos que no hay un punto, o sea, que hay un punto en el que se corta, tendríamos que asumir que hay un punto en el tiempo al que no se le puede asignar una distancia. Y considero que eso no es posible. No. O sea, ¿cuál distancia? Porque aquí lo que estás registrando son velocidades. Bueno, o sea, al argumentar que hay un espacio en el que no tenemos registro de ese tiempo ni de esa distancia, considero que es algo que no se puede hacer. Registro? Si hay registro es mira. No, por eso, pero me refiero suponiendo que no hay un punto. En el caso de la línea azul, si suponemos que ese punto no está. Está bien, pero me estás cambiando el problema. El punto sí está. Este es el registro, mira. Sí. En este tiempo, donde está el huequito de la curva, donde se rompió la curva, es en este tiempo T0 y si hay registro de velocidad instantánea. Mira este. La pregunta es si eso puede pasar. Pues la respuesta es que sí. Y vuelvo a lo mismo de que como estamos trabajando con con la variable tiempo, sabemos que el tiempo es continuo. Ajá. Y no sé cómo argumentar que no puede haber una distancia, o sea que dado un tiempo tenemos que tener una velocidad. Eso aquí por está. más mínima o es la máxima velocidad. Ajá. Hasta ahí vamos bien. ¿Y luego? Pues ya no sé. Es revuelto porque es un problema difícil. Nada más, Lenin. Ahorita Yo digo que las regresemos explicaciones, les digo. Ajá. a la clase 0. Y tomemos en la gráfica roja. Ajá. ¿Me puede dar un punto que no sea ni el primer punto ni el último punto? ¿A qué te refieres con el primer punto? El primer punto es exactamente donde inicia la gráfica, ese no. O exactamente donde termina nuestra gráfica. La gráfica acaba aquí y empieza acá. Ok. Pues yo digo que pues no estamos lidiando con máquinas, estamos lidiando con humanos. O sea, si pones a correr a un robot, ¿sí podría pasar esto? Yo sí creo que pueda pasar eso, porque yo digo que capaz que tengan un motor y capaz que de repente le digan poder máximo y así ¡pum! Ya sería un montón, ¿no? A ver, por ejemplo, la gráfica de la velocidad instantánea de un carro, ¿podría ser así? Estamos lidiando con... No lo sé. Es decir, yo digo que puede llegar a existir, pero yo voy a argumentar que este no es el caso para un humano. Ok, entonces, tú dices Lenin, ¿verdad? Sí. Lenin dice, si puede, el que pueda pasar que la curva de velocidades instantáneas se rompa o no, depende de lo que esté corriendo. Y dice, en nuestro ejemplo, nuestro problema eran personas y ahí no puede pasar. Pero todavía no terminó, ¿eh? Este no es mi argumento. Está bien. No, bueno, porque solo lo estás afirmando, no has argumentado Sí, porque... Sí. Exacto, va el argumento. Ok. Y mi argumento es que nosotros no tenemos la capacidad física de como que aumentar nuestra velocidad instantáneamente, tenemos que hacerlo incrementalmente. Entonces, si nosotros tomamos un punto y
vemos así instante por instante qué está pasando así de, ok, en este instante su velocidad instantánea es de tal. En el siguiente instante su velocidad instantánea es de tal. Ok, veo que está ¿Pero creciendo qué un crees? poquito. El tiempo no es una cadena de instantes. Qué loco, ¿no? Esta recta que representa el tiempo no es como un collar de perlas donde cada perla es un instante. Luego vamos a ver por qué en 2 temas más adelante. Qué loco, ¿verdad? Ok, bueno, tal vez eso desmorona un poco mi argumento, pero creo que sigue siendo válido en el sentido de que intuitivamente, si nosotros vemos el inicio de la carrera, vemos que va para arriba, ¿no? O sea, podemos ver que va un poco a poco acelerando. Y de la misma manera, si vamos del final de la carrera para atrás, vemos que chale, que, que, que si la viéramos en reversa, veríamos que está desacelerando, ¿no? Ajá. Entonces, y si pausamos en cualquier momento en específico, como bien han dicho mis compañeros, y como ya también acordó usted, si acortamos en cualquier momento, sabemos que va a tener alguna velocidad instantánea. No sabemos si es por un salto o no todavía. Por lo que sí sabemos es que desde el principio, más o menos podemos saber a qué se está dirigiendo. A Y ver, desde espérame, porque siento que te estás desviando del tema. Mira, con lo que dijo Emanuel hasta aquí estoy de acuerdo. De manera que si justificamos por qué las velocidades instantáneas no pueden estar representadas por curvas que se rompan, con eso se puede asegurar que en algún instante la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. Ajá. Pero de todo lo que estás diciendo, siento que, y esto es común que les pase además a la hora del examen, como que vas hablando de varias cosas, pero no se entiende qué estás queriendo argumentar. En T0 no pasa lo que digo. En T0 empezamos desde el ¿En principio. la curva azul o en la roja? En la azul. En la azul no pasa qué. No pasa que si venimos como que desde viendo la carrera desde el principio, Ajá. se acerca a algo y no termina en ese algo. Y Ok, a también ver, eso pasa desde te voy a ayudar. Dices, desde el inicio de la carrera va aumentando la velocidad y lleva una tendencia. Ajá. La tendencia es a cruzar este punto. Ajá. Y de repente no lo hizo. Ajá. Entonces, lo que estás haciendo es describir con otras palabras la forma de la curva, lo cual está bien porque quiere decir que se está entendiendo qué significa que la curva que representa las velocidades instantáneas esté rota, pero no estás argumentando por qué no puede o por qué sí puede estar rota. ¿Se entiende? Efectivamente, lo que dices es cierto. Esta curva lleva una tendencia y en lugar de llegar a ese punto, se rompe y en ese instante pasa a otro valor y luego retoma la tendencia. ¡Qué loco! Pero la pregunta es, ¿puede o no puede pasar? Es imposible que pase este comportamiento, que las velocidades lleven una tendencia y de repente la tendencia se rompe y luego se retome. Ok. ¿Sale, Lenin? Entonces, si quieres, piénsale al argumento para ordenar la idea. Pero la observación que haces es valiosa en ese sentido, pero fíjate que no estás argumentando que no pueda pasar. ¿Te das cuenta? Sí, me acabo de dar cuenta cuando lo dijo en voz alta. Bueno, así pasa. Ricardo y luego Emanuel otra vez y ya hay más manos. Sale. A ver, no, espere, porque ya también me revolví. Es que yo estoy de acuerdo con la de la curvita roja, Ajá. que se cae y llega al punto mínimo y después vuelve a subir. Ajá. Y en ese trayecto alcanza la velocidad media, ¿no? O sea, no en el punto blanco, sino un poquito después.
Ajá. O sea, bueno, le digo que me Bueno, revolví. porque la curva azul no alcanza la velocidad media en el punto blanco porque se la saltó. Ajá. Sí, sí, pero la alcanza después de acelerar otra La vez, ¿no? azul no, la roja sí. Ah, la roja, roja, sí, 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 la después roja. de T0 toma el valor de la velocidad media, sí. Sí, en algún Pero en momento. el supuesto de que la curva que representa las velocidades instantáneas no se pueda romper. Exacto. Pero yo les pregunto, ¿por qué no puede pasar eso? Porque siento que varios están convencidos de que no se puede romper, Sí, el problema es pero por no qué. han dado argumentos de por qué no. ¿Te das cuenta? Sí, es lo que me estoy revolviendo y Ok. me pongo a pensar como... Eso, a Sí, ver, sí. hay 5 manos más levantadas. Voy a cerrar la lista hasta Francisco para que yo después les pueda decir cosas que los van a conmocionar, ¿ok? Entonces, va Emanuel. ¿Qué pasa, Emanuel? Bueno, la verdad ya no estoy seguro con mi argumento, pero quisiera partir creo que de la idea de que en este caso el corredor no puede aumentar su velocidad sin acelerar positivamente, ¿no? Entonces yo creo que por esta razón existe un problema con la con la gráfica azul, que en la que entre comillas en la que es discontinua, porque si se pudiera calcular la aceleración en ese preciso instante, no correspondería con la realidad, o sea, no, no describiría lo que realmente está pasando. Bueno, ya eso es Y todo. ahí el problema es si algo tiene si una gráfica de velocidades instantáneas está rota, si entonces, o sea, tú lo que dices es, el hecho de que esté rota implicaría que en este instante no tiene aceleración. Implica que pasa algo raro. No estoy seguro si lo Pero es que entendería. en eso estoy de acuerdo. Entonces sí. Pero fíjate que puede ocurrir que sin romperse la gráfica de velocidades instantáneas, no exista la aceleración. Qué loco, ¿no? Sí, muy loco. Entonces, ese es otro problema. Entonces, ahorita vamos a omitir el problema de la aceleración porque lo enreda más. ¿Sale? Ok. Bien, Carla. ¿Qué pasó, Carla? ¿Ya no? Porque no te escucho. Ay, tenía el micrófono apagado. Igual estoy de acuerdo en que no puede romperse, porque, o sea, fuerzas tiene que ver algo, o sea, si no puedes romper como el tiempo a la velocidad que lleva. En El caso de tiempo no está rompiera, roto. bueno, o sea, la velocidad, o sea, en caso de que pasara algo, pues tendría como que bajar o así, ¿no? Porque, o sea, reposa algo y luego volver a subir, o sea, yo creo que necesariamente tendría como que bajar para volver a subir. O sea, no puedes como parar y seguir como aumentando. No sé si me explico. Pero sí te das cuenta que no estás argumentando por qué no puede pasar, solamente estás diciendo que estás de acuerdo en que no se puede romper. Pero no lo estás argumentando, ¿te das cuenta? Sí, creo que sí. Ok. Chequen eso, porque además ahorita sistemáticamente pasa eso en un montón de cosas. La gente afirma cosas que no argumenta. En el problema de la pandemia, del cambio climático, de los problemas sociales, económicos, de lo que quieran. Decretar realidades es muy fácil, aunque la realidad no tenga nada que ver con los decretos. Por eso es importante la formación científica, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero esto que les estoy diciendo les pasa a científicos, con premios y lo que quieran. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos sesgos en el pensamiento. ¿Qué provoca esos sesgos? Por mucho análisis que queramos hacer, tenemos prejuicios, tenemos dogmas, tenemos prejuicios, dogmas, confundimos cosas como argumentos y decretos.
entre mejor sea nuestra formación científica, menos nos debe de pasar confundir un dogma con lo que es conocimiento, con lo que es una opinión, etcétera, ¿me entienden? Pero es tan difícil eso que incluso con la gente que tiene una formación ya consolidada de formación y de trabajo de muchos años en esto, se te puede pasar que a veces en tu estructura mental se te cuelan ideas que realmente no estás argumentando, que no estás justificando, sino que tus creencias te las hacen pasar como ideas justificadas y a veces no lo son. Así de difícil es esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguimos buscando argumentos. Vamos con Jael. Hola, bueno, pues respecto a la segunda gráfica, la que estamos hablando, tenemos un cuerpo X, que puede ser cualquier cosa, que para lograr ir al primer punto, antes de hacer el salto, está acelerando. Hasta ahí todo bien, todos conocemos ese tipo de gráficas. Sí. Es un cuerpo que pasó de reposo a aceleración. Y Entonces va llegó... aumentando la velocidad, ¿verdad? Para que pueda aumentar la velocidad, tiene que tener aceleración. Estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, del punto final, que es que llegó a una cierta velocidad después de esa aceleración que ya hizo. A ver, lleva una tendencia para que en T0 logre cierta velocidad instantánea. Pero en lugar de alcanzar esa tendencia, la brinca y aparece con una velocidad instantánea mayor. Ajá. Yo no sé si sea un argumento, pero argumento que no puede lograr llegar a la otra velocidad instantánea sin ningún tipo de aceleración y por eso no es físicamente posible. Pero yo lo que te digo es que hay gráficas de velocidades instantáneas que no se rompen y sin embargo no tienen aceleración. ¿Te das cuenta? A ver, lo estoy pensando. O sea, que no se rompen y que no... ¿Qué, Sí, o sea, perdón? tu argumento es, como la gráfica se está rompiendo, este cambio en la velocidad no viene por una aceleración. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo te hago la siguiente observación. Nada más toma en cuenta en tu argumento que existen curvas en donde sin romperse, esas curvas no tienen asignada una aceleración. O sea, ¿cómo que no la tienen asignada? No existe la aceleración. Hay curvas que sin romperse tiene puntos en donde no existe la aceleración. No, si la velocidad es constante, la aceleración sí es cero todo el tiempo. Ah, o sea, entonces bueno, no sé si se puede hacer, pero otra esta vez. curva que está, bueno, esta función que está rota, Ajá. si el punto de abajo está justamente en el mismo fragmento de tiempo, por así decirlo, el mismo punto que tenemos la recta del tiempo, que el de arriba es como si los uniéramos directamente y ahí podemos argumentar que no existió una Sí, aceleración. en T0 no existe una aceleración si la curva de las velocidades instantáneas fuera esta curva rota. En eso estoy de acuerdo. Pero yo te agrego, en tu argumento solo toma en cuenta que hay curvas que sin romperse tiene puntos sin aceleración. Eso es sorprendente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Ok.
A ver. Sigue Mario, luego Francisco, y luego te voy a dejar pendiente, Ricardo, porque les tengo que decir cosas que no puedo decir. Y luego voy a leer los mensajes. Mario. Bueno, yo quiero decir que si una gráfica Ajá. está rota, quiere decir que para algún punto X, en este caso el tiempo, hay un punto Y. Bueno, no se le atribuye un punto Y. No, sí, En mira. este caso, si la gráfica... No, en T0, ¿Vale? sí, en T0, la velocidad instantánea es esta, mira. Es esta. Oh, ya veo. ¿Sale? Sí. Ok. Ya pasó con Francisco, ¿verdad, Mario? Sí. Bueno, pero en la gráfica, en la primera gráfica no pasa eso. En la de la izquierda. En la roja. No, sí. En la azul de la En izquierda. la azul sí. Aquí puse como velocidad instantánea 0, mira. En donde se rompió, le puse 0. Es este puntito. De la Ah, roja. ok. ¿Sale? Entonces ya. Ok. Sale. Francisco. ¿No? ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno, más que un argumento es una duda que tenía. En la gráfica roja, Ajá. supongamos que antes de que llegue a la velocidad media, que es donde supuestamente se la brinca, Ajá. ahí va, supongo que es un corredor, y ahí golpea en seco, entonces se para, pero Ajá. en seco, y va a una velocidad, supongamos, de 8. Entonces, en ese mismo instante, su velocidad de 8 va a bajar a 0, sin tener que pasar por el 4, 5, 6 o 7. O sea que ahí también hay, o sea, se podría decir que hay un hueco en el que no se atraviesan esas velocidades. Que será como el salto que estamos diciendo de la segunda gráfica. Sí, pero el hueco no está en las... No le estás dejando de asignar velocidades a cada instante. O sea, en ese instante... Ese no es el hueco. El hueco, en este caso, es que dejó de tomar estas velocidades instantáneas para pasar de esta tendencia a este valor. Dejó un hueco en los valores que fue tomando las velocidades instantáneas en este intervalo de tiempo. O sea que en la segunda gráfica, pues supongamos de 8 a 10. Ándale, algo así. Pero lo que estoy Pero diciendo acá es la no, otra... mira, espérame, pero acá no, porque parte del reposo lleva una tendencia, en lugar de que tome el valor de la tendencia, de repente se vuelve 0 y de repente vuelve a continuar con la tendencia, pero nunca toma este valor. Pero en ese punto del cambio de la tendencia, ¿no está pasando por las otras velocidades? ¿O sí? Es lo que no entiendo. Sí, porque ya las había recorrido, mira, partió del reposo, fue recorriendo todas las velocidades que hay entre el reposo y la velocidad media, pero justo cuando iba a pasar por la velocidad media, tiene un cambio abrupto y luego retoma. Y la pregunta es, ¿por qué no puede pasar eso? Ay, qué raro. Qué raro. A ver, Ya me entonces... confundí. ¿Eh? Ya quedé más confundido. Ok, sí, a ver. Déjenme ver algunos comentarios. A ver. Bueno, de que detrás de todo este asunto hay límites involucrados, sí. Pero eso no explica todavía ni nos esclarece la respuesta a esta pregunta, ¿verdad, Ángel? Luego, dice Carlos, sí, porque no se puede saltar un punto en el tiempo. Pero eso ya aclaramos que en todos los tiempos estamos asignando una velocidad. ¿En qué caso real podría ser continuo o discontinuo? Bueno, creo que tiene que ver con la pregunta, ¿verdad? Dice Claudio, ¿y cuando un corredor salta vallas? Creo que varios de los que hacen preguntas en esa dirección, lo que dicen es, a veces sí hay cambios abruptos en el movimiento. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, hace rato uno de sus compañeros decía, las máquinas sí tienen cambios tan abruptos que a lo mejor sí pueden tener este tipo de comportamientos. Eso decía su compañero. Y decía, pero las personas no pueden tener cambios tan abruptos. Pero entonces ahí decía Claudio, pero ¿qué tal que salta una valla? O sea, como que tiene un cambio abrupto.
¿será que la gráfica de velocidad se rompe en el salto de vallas, por ejemplo? No. A lo mejor es una cuestión de perspectiva, porque dices, si una persona ve correr a una persona, esa persona, por mucho que salte, no le puede pasar esto. Pero si como persona ves una máquina, a lo mejor la ves así. Entonces la pregunta es, si una tortuga viera un corredor saltando la valla, vería así su gráfica de velocidades. O sea, es un problema de la percepción del observador. ¿Se dan cuenta? Luego, dice Misair, ¿por qué la aceleración en ese punto sería indefinida? Pues el cambio de tiempo sería 0. No entendí con el cambio de tiempo. Pero estoy de acuerdo en que si se rompe la gráfica, en ese momento de que se rompió la gráfica, no hay aceleración. El problema es lo que les decía. Voy a dejar pendiente el problema de qué tiene que ver la aceleración en todo este asunto, porque el problema es que hay curvas que sin romperse tienen puntos en donde no existe aceleración. ¿Sale? Luego, más adelante se va a aclarar eso. Luego, Ángel dice... ese comentario de la velocidad constante ya no me acuerdo, era en otro contexto. Dice Bruno, es como si viéramos un video de una persona caminando y en el punto donde se hace el salto, el video se cortara y apareciera una imagen con la persona parada, sin velocidad. Y después de ese corte se sigue el video donde se quedó antes de ser cortado. Mi argumento es que esto es algo antinatural. Todo objeto tiene que desacelerar antes de llegar a una velocidad cero y acelerar desde una velocidad cero para aumentar la velocidad. Y está relacionado ese comentario de Bruno con lo de Jael, porque nada más el problema de la observación de Bruno es que esa observación que haces, Bruno, está relacionada con que cuando tú ves un video, los videos que vemos, el tiempo no es continuo, porque cada imagen son dependiendo, ¿no?, de la cantidad de cuadros por segundo, pero los videos que vemos es una cantidad finita de fotos. De manera que el tiempo que en realidad está pasando en un video es discreto. Tiene una cantidad finita de puntos. El video tiene realmente una cantidad finita de puntos de lo que tú estás observando. ¿Lo ves, Bruno? Entonces, los videos no trabajan con tiempo continuo, sino con tiempo discreto. ¿Ok? Eso por un lado. Y luego tiene que ver con esto de que te parece antinatural este tipo de cambios bruscos. Y dice Jael, es como si se hubiera teletransportado. Algo así, ¿no? Podrían pensar. ¿Físicamente existe la teletransportación? No. ¿Seguro? Pues no sé, por eso elegí física. Física pero no, ¿a poco no? teórica sí, ¿no? No, ¿a poco no han leído que hay partículas a nivel cuántico que se teletransportan? Creo que sí, ¿no? Algo así de las partículas que se puede, pero es como que algo muy mínimo, ¿no? Pero Sí, de todos modos, si hiciéramos el gráfico de esa partícula, ¿podría ser así en caso de que se esté Exacto, ¿verdad? teletransportando? Sí. O sea que si vemos como una partícula sí se puede, pero cuando lo vemos como una persona o algo ya más grande no se puede. ¿Quién sabe? Porque yo siempre cuando leí eso, me quedé con la duda de, ¿será que a un nivel cuántico, a un nivel subatómico, es tan difícil medir algo que no es que se teletransporte la partícula, sino que no podemos medir cómo se movió? ¿Se entiende? Sí, eso se estudia con probabilidades, ¿no? De que esté en cierto punto y otro. Y luego viene el problema de la probabilidad. Entonces, los que están estudiando física, a ver si para cuando lleguemos a cálculo 4 ya nos pueden aclarar si la percepción que se tiene aparente de que hay partículas
subatómicas que aparentemente se teletransportan, si es una cuestión de que la naturaleza permite la teletransportación a esa escala, o es un problema de que nosotros, en la manera en que podemos medir esos fenómenos, se nos aparece como una teletransportación, pero es una falla en la medición. ¿Se entiende la pregunta? Yo no sé la respuesta a eso, ¿eh? ¿Ok? Bueno. Bueno, sí, lo de la distancia le puedes llamar Y y al tiempo X, pero es un problema de nombres, le puedes cambiar de nombre. Luego dice Ricardo, no, Ricardo, en este instante no tienes esta velocidad, tienes solo esta. Por eso te decía que esta curva, sí representa el comportamiento de una función. A cada instante le asignas una velocidad, no le estás asignando dos. ¿Ok? Ese no es el problema. Sí. Luego, Jael, ¿cómo se puede mover por la distancia sin moverse por el tiempo? Es un poco confuso eso porque ya dijimos que en cada instante sí le estás asignando una velocidad, aunque pareciera que si esto pasa, a lo mejor es porque se teletransportó o algo raro pasó, ¿no? Bueno, ya aclaré lo de que sí tiene una sola velocidad. El problema de la aceleración que va a quedar pendiente. Ok. Ok, entonces, ya de todo esto, Jael dice, bueno, ya con todo lo que se dijo, no queda claro si puede ocurrir este comportamiento o no, ¿verdad? Yo diría que ni siquiera está claro que si las partículas se pueden teletransportar, entonces tuvieran gráfica de velocidad así. Eso ni siquiera me queda claro a mí. ¿Sale? Bueno, ahora ya voy con las cosas que les quería decir. Para conmocionarlos más después de todo esto. Bueno. Observación. Voy a decir algunas cosas que no se van a entender del todo por ahora, sino que se van a tener que precisar después. ¿Ok? Entonces, si pensamos que la velocidad instantánea corresponde a la derivada de una función, la derivada de una función ojo, sí puede ser discontinua. ¿Les parece sorprendente? Mazo. Pero no puede romperse. Sí, Jael. O sea, quedaría como lo que le dije hace rato de que si uniéramos los dos puntos y en la gráfica quedaría como un salto de que cambió de velocidad, pero sin moverse en el tiempo de alguna forma. No. O sea, tu tiempo, tu intervalo de tiempo es este. ¿Sale? Y en cada instante le estás asignando una velocidad. Entonces, si tú estás pensando que la velocidad instantánea
la manera en que vamos a estudiar la velocidad instantánea es con la derivada, que es lo que se hace, ¿qué ocurre? Que sí puede ocurrir que la derivada de una función sí puede ser discontinua, pero no puede romperse. Eso quiere decir que hay manera de ser discontinuo sin romperse. ¿Está loco eso? Y difícil de entender. Nos va a tomar un buen rato entender esto que estoy diciendo aquí. Pero, ¿cuál es la conclusión de esto que les estoy diciendo aquí? Que tenemos que ser precisos en qué es derivada, en qué significa que sea discontinua y en qué significa que esté rota o que no esté rota. Porque mientras tengamos puras ideas intuitivas al respecto, no les voy a poder aclarar qué significa esto y por qué pasa esto. ¿De acuerdo? Pero esto resulta sumamente contraintuitivo. Entonces, para ver por qué, para ver y entender con precisión esto, necesitamos el resto del curso. O sea, no es una respuesta simple en lo absoluto. ¿Está claro? Sí, Ricardo. Quería decir, bueno, me imagino yo que eso, que la observación que acaba de dar, ocurre, por ejemplo, en una función. No sé un ejemplo de función, pero imaginemos que la gráfica es como una casita, sí, con un piquito, ¿no? La derivada de esa gráfica va a ser constante hasta que llegue en ese piquito, que no va a haber derivada porque es un piquito y es una constante en la primera función, y va a ser un huequito en la derivada. Entonces, cuando baje otra vez la casita, va a haber, bueno, ahí sí se va a poder graficar otra vez la derivada, ¿no? Sí, No sé pero si ese ejemplo que tú estás dando, que varios de tus compañeros a lo mejor no entienden por qué, pero yo les digo, si la curva que describe las velocidades instantáneas tuviera un pico, como en el techo de una casa, nuevamente implica que donde hay pico no vas a tener aceleración. Sin embargo, tu función de aceleración sí es continua. ¿Por qué? Porque no está definida en donde está el pico. ¿Ok? Para que se entienda bien todo esto que estoy diciendo, pues necesitamos ver muchas cosas antes. Porque si no, no se va a entender esto. ¿Ok? Entonces, varios, con lo que estamos diciendo ahorita, a lo mejor dicen, uy, ya estos quién sabe de qué están hablando. Pero, a ver, ¿hay alguien que se sienta completamente perdido en la observación o hasta aquí vamos bien? Solo yo, disculpe, solo yo, esa parte donde dice que la aceleración no está definida en el pico, no entendí muy bien eso. Lo vamos a ver después, porque ya ahorita me quiero pasar a otra cosa, ya es casi la 1. Está bien. Porque el problema es que todo lo estamos discutiendo en términos intuitivos, ¿te das cuenta? Sí. Y lo que quiero mostrarles es que para llegar al fondo del asunto necesitamos dejar el terreno de las ideas intuitivas para pasar a las cosas precisas. Si no, no se entiende. Y no podemos llegar al fondo del asunto y entender la respuesta. Pero a nivel intuitivo, esto es la observación
que yo espero que les esté agitando algo ahí en sus tripas o en su cerebro de qué está pasando. Porque esto no es intuitivo, es contraintuitivo, ¿no? ¿Sale? Sí. Y fíjense, este problema vuelve a surgir en la pregunta 3. Porque, ¿qué va ocurriendo en el problema 3? Pues que si algo va ganando valor, el momento en que llegue al máximo del valor, se tiene que frenar el crecimiento del valor, y eso quiere decir que la velocidad de crecimiento del valor tiene que llegar a 0. Pero si las velocidades pudieran dar brincos, a lo mejor no llegas a 0. ¿Ok? Y nuevamente nos llega al problema. La pregunta 3 también aparece vinculada con el problema de si las curvas que describen velocidades instantáneas pueden ser continuas o discontinuas. Bueno, si pueden ser discontinuas, pero si la discontinuidad significa que estén rotas. ¿Y qué significa eso de que esté rota? Y nos lleva otra vez a ese problema. ¿De acuerdo? La función a trozos está rota. Bueno, depende cómo la definas, Ángel. Pero, por ejemplo, para quienes conozcan la función parte entera, pues es una función que la puedes definir si tú quieres a trozos. Y la cosa es que la gráfica o la curva está rota. Pero bueno, la puedes definir en partes y que no esté rota. Pero eso lo vamos a tener que precisar después. O sea, para que se entienda. Bueno, yo digo que le dejemos hasta aquí, a ver si después tenemos oportunidad de llegar al problema 4 y 5, que tenía que ver con eso, de los límites también. ¿Sale? Y a ver si podemos llegar al problema 6. Pero ya no nos va a dar tiempo ahorita. Nos quedan 9 minutos. Ahorita lo que quiero remarcar es de las discusiones que tuvimos hoy, es del problema 1, sus compañeros dieron 3 respuestas diferentes. ¿Qué se requiere hacer? Revisar el procedimiento para ver que las fórmulas que se están utilizando sean correctas y poder revisar los cálculos. ¿Verdad? Esa fue lo que quedó de la 1. De la 2, que es en donde le dedicamos más tiempo a la discusión, pudimos avanzar en varias cosas a un nivel intuitivo, pero estamos llegando a un punto donde tenemos que precisar de qué estamos hablando, o esto resulta un enredo que no termina de quedar claro. ¿Sale? Sí. Entonces, no sé, cuando leyeron la pregunta 2, era difícil imaginarse que detrás de la pregunta estaba todo este problema, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, algo. Entonces, eso les va a pasar mucho aquí. Bueno, en otro momento llegamos a esos, al 4 y al 5, ¿sale? A ver si el otro sábado. ¿Va? Ok. Bueno, ¿cómo van? En los minutos que nos queda, quiero aprovechar para ver cómo van con la clase. No solo la de hoy, sino en la semana, ¿cómo se sintieron? ¿Se sienten que van siguiendo el hilo de la discusión o se sienten perdidos? A ver, ¿hay alguien que se sienta 100% perdido en su balance de la semana? A veces, como en porcentaje podrías decir, Jael, así como a ojo, ¿qué tan perdido te sientes? Dice Jael, 60%. ¿De perdido o de que entiendes? El 60% es que la parte entendida o la parte perdida.
Porque eso suena que casi es mitad y mitad. Ok, ¿me podrías dar algún ejemplo? ¿En qué te sientes perdido, Jael? Y luego vamos con los demás. No sé si puedes prender tu micrófono. Carla. Mejor, ¿no? Sí. Pues es que luego voy en la clase normal Ajá. y mientras, por ejemplo, usted dice algo que sí logro entender, pero que a lo mejor me toma un minuto entender, ya ahí como que medio me empiezo a perder. Y ya después voy tomándole al hilo, pero ya a lo mejor la siguiente clase pues tengo que volver a ver un video, checar los apuntes para empezar a entenderle. Ok, o sea, pero ¿sientes que la clase va muy rápido? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, es más que siento que me pierdo y mientras comprendo algo, ya explico otra cosa, pero, por ejemplo, hay cosas que ya entiendo y que luego los demás también hacen preguntas, entonces siento que ahí se puede como que mediar, nada más sería de que yo me ponga más en orden con mis apuntes y repasar lo de clases pasadas para poder entender bien los conceptos que luego usted menciona. Ok, o sea, es importante lo que les dije el miércoles al final, después de que acabó la clase, de que todos tienen que repasar los apuntes y o el video según se sientan. A lo mejor solo fue un detalle, entonces solo repasas una parte de la discusión, o a lo mejor solo necesitas repasar las notas del día. Eso va a depender de cada quien. Entonces, sí lo están haciendo, tú sí, por lo que dices. Carla, Bruno, Paulina, ¿sí van repasando las clases conforme lo necesitan? Sí. Ok, ¿y cómo te ha ido? ¿Quién dijo sí? ¿Cómo te llamas? Ah, Carla. Carla. Sí. ¿Y cómo te sientes con el repaso? ¿Que ya te logras poner al corriente o después del repaso te sigues sintiendo como... Pues ahorita un poquitito insegura, o sea, no mucho. Las primeras 2 clases son como las que todavía un poco en duda, pero yo creo que es igual como irme organizando, pero lo que pasa es que, como dice mi compañero, explica algo y luego explica otro y como que ahí es cuando me pierdo y luego con las dudas que hace, pues como que me revuelvo más. Entonces, o sea, en lo que analiza explica el tema, pero que en lo que explica ya preguntan y cambia de tema y así como que me hago bolas. Pero yo creo que es en lo que voy como agarrándole como el ritmo. Ok, sí, a veces las dudas de los demás nos generan confusiones, pero eso es porque todavía no se entiende del todo. Entonces, conforme vayan digiriendo el contenido, conforme vayan asimilando las discusiones, los conceptos, etcétera, esas preguntas les van a hacer menos ruido. Se va a entender. A ver, Sí, porque como dice mi compañera Iliana, justamente eso, ¿no? O sea, preguntan y como que confunden y como que siento que saben ellos y como que tú sientes que no sabes de lo que hablan y como que confunde eso. Entonces estoy de no, acuerdo. no crean. Yo varias veces que preguntan, no sé si se han dado cuenta, les digo, a ver, como que varias de las cosas que estás diciendo, como que está muy revuelto. Y es por eso. Porque hay muchas ideas que se están revolviendo, pero digamos, yo con la experiencia que tengo de dar clase, puedo intuir que dentro de esa revoltura, la duda es sobre algo específico. Y eso es lo que trato de hacer. Pero a veces mi interpretación de lo que era la duda no es la duda que tenía la persona que me llevó a esa interpretación. Así de difícil es esto, ¿se entendió? Sí, sí. Ajá. Ese asunto de que hay compañeros que mencionan cosas que ustedes no conocen es normal, porque vivimos en un sistema en donde hay una tremenda desigualdad, no solo socioeconómica, sino cultural y educativa. Pero conforme vayamos trabajando en el curso, las cosas se van a ir emparejando, el lenguaje se va a ir entendiendo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya hablé de derivada. ¿Y cuándo voy a definir derivada? Hasta el final del semestre. Pero, bueno, supongo que todos han escuchado hablar de derivada, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, pues saben que en el curso de cálculo la derivada es algo importante. Y bueno, aquí se está viendo, ¿verdad?
¿Sale? Entonces, aunque no sepan la definición de esto, no importa. ¿Sale? Es simplemente, justamente por todo este lío que tenemos que ir avanzando en ir metiendo orden en la discusión. ¿Sale? Pero yo les diría que cuando alguien diga algo, que usen una palabra que ustedes no entiendan, pongan ahí en el chat qué significa la palabra que no entendieron o el concepto que no se entendió. ¿Sale? Porque, digamos, yo trato de meter orden en función de lo que más o menos sé, qué tanto todos conocen algo o qué tanto se desconoce algo. ¿Sale? Pero me puede fallar. En cambio, si ustedes escuchan que alguien dice algo y no lo conocen y ustedes preguntan, eso nos ayuda a que la misma persona que lo está usando se dé cuenta que no es algo que ya todo mundo conoce. ¿Sale? Por eso el arranque de cálculo 1 es tan difícil, porque venimos como de una situación bien desigual, con una variedad de situaciones, de una cosa muy heterogénea, y tenemos que ir construyendo un lenguaje común, y pues eso toma tiempo. ¿Sale? Bueno, ¿algo más? Sí, Rodrigo. Una pregunta, es que quería saber si va a subir la clase del día de ayer. El que, bueno, no he visto que la hayan subido. No, Es que no el día se de ayer subió, no entré. porque como yo salí de mi casa casi acabando la clase, apenas ahorita en la mañana la compartí para que el compañero que nos ayuda a publicarla la vaya a publicar. Entonces, espero que hoy, si no se me pasa, que al rato comparta la de hoy y hoy a ver si ya aparecen las dos publicadas. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. Bueno. ¿Algo más? Bueno, pues entonces hasta... Profe, nada más una duda. Dime. Bueno, o sea, no tiene que ver tanto con la clase, pero espero me la pueda responder. ¿Es el mismo valor el seno de 90 que de la cosecante de 90? Lo que pasa es que cuando lleguemos a las funciones trigonométricas se va a aclarar, porque mira, la cosecante es 1 entre... Ay, ahorita se me fue el avión. Es 1 entre coseno, ¿no? No, 1 entre seno. 1 entre seno. Entonces, pues para que fueran iguales, pues tendría que o las dos ser 1 o las dos ser menos 1, ¿no? Porque son Pues que por eso preguntaba, porque el seno de 90 es 1. Ajá, porque los únicos valores cuyo inverso multiplicativo es igual a sí mismo es el 1 y el menos 1, ¿verdad? Ajá. Entonces, como el coseno de 90 grados es 1, entonces sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí. Pues sí. Muchas gracias, profe. Nada, sale. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.